Superman es un personaje aburrido. Esa es la opinión que durante mucho tiempo ha tenido el público general. Superman es un Boy Scout, alguien que siempre hace lo correcto, que se preocupa por los demás y que no tiene una moralidad gris. Y desde hace muchos años eso se considera anticuado, cursi y aburrido. La audiencia está mucho más interesada en personajes oscuros y torturados como Batman o Iron Man, pero sobre todo personajes más humanos. ¿Qué gracia tienen las historias de Superman si es tan poderoso? Un personaje que puede mover planetas a puñetazos no debería tener problemas al enfrentarse contra nadie. Y si encima es tan puro de corazón y moralmente perfecto, ¿qué interés tiene? ¿Qué conflicto hay? Nunca va a enfrentar conflictos externos ni internos porque Superman es un arquetipo, es el prototipo de superhéroe perfecto y eso quizá estaba bien en los años 70, pero hoy en día está pasado de moda. Por eso muchas de las versiones posteriores que hay del personaje tratan de reinventarlo con un tono más serio, ya sea esa figura casi mitológica de Zack Snyder, las que son parodias en clave de comedia, las 1000 versiones del Superman malvado o el Superman que hace que Lois Lane le ponga los cuernos a su marido. Eso no es muy heroico. Esa era la percepción que había del personaje y es errónea. James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia, es el encargado de construir el nuevo universo de DC en el cine, y la primera película es Superman. En esta peli, aparte de sentar las bases de su universo, también tenía que convencer al público de que estaban equivocados, que Superman puede ser un personaje muy interesante sin tener que cambiar nada de su identidad. En este vídeo voy a analizar la película y explicar por qué me parece un triunfo en todos los niveles, y además una adaptación perfecta que quizá haga de nuestro mundo un lugar un poco mejor. Comenzamos con un paisaje helado. A través de un texto en pantalla se nos narran varias cosas. Entre ellas se introduce el concepto de que en este universo ya hay personas con superpoderes, llamados metahumanos, y que algunos de ellos son superhéroes. No es como en Marvel, donde vamos viendo aparecer en cada película nuevos héroes, o como en Man of Steel, en el que Superman es el primer superhéroe. En este nuevo DCU ya existen los Linternas Verde, Hawkgirl, Mr. Terrific, y es normal ver a monstruos gigantes en la calle un martes por la mañana. Además, como descubriremos más adelante, Lois ya sabe que Clark es Superman, Lex ya odia a Superman, Clark trabaja en el Daily Planet. En resumen, es un universo que se siente vivido. Es como si estuviéramos viendo el episodio 8 de la temporada 3 de una serie, y eso es perfecto porque así es la sensación al leer cómics. Cuando de pequeño ibas a una tienda de cómics, probablemente cogías uno al azar porque te gustaba la portada, y como dice James Gunn, nadie empieza a leer cómics por el principio, es decir, por el número 1. Cuando te adentras en un cómic nuevo, ya están creadas las dinámicas de los personajes, ya existen relaciones, muertes y enemistades previas, y el mundo ya está lleno de otros personajes. Por eso, este nuevo mundo de DC es más similar a Star Wars o a Juego de Tronos, en el sentido de que te adentras a un universo de fantasía nuevo y tú como espectador tienes que unir las piezas. Volviendo a la intro, el texto nos dice que Superman ha perdido por primera vez una pelea, y lo primero que vemos del héroe es él tirado en el suelo, ensangrentado y derrotado. Desde este momento, James Gunn ya está introduciendo algo clave en esta historia. Superman va a pasarse la película perdiendo, no es todopoderoso y se va a ver sobrepasado por cientos de amenazas, es decir, es vulnerable. Su perro, también con superpoderes y capa, llamado Krypto, le lleva a la Fortaleza de la Soledad, donde se cura con el sol mientras escucha el mensaje de sus padres kryptonianos, Jor-El y Lara. En el mensaje, sus padres dicen que aman a su hijo Kal-El más que a nada en el mundo y que le han enviado a la Tierra porque Krypton iba a destruirse. Como todos sabemos, la historia origen de Superman es que es un bebé enviado desde un planeta moribundo hacia la Tierra, con el objetivo de sobrevivir. Sin embargo, sus padres se quedan en el planeta según explota. Este mensaje se dañó al llegar a la Tierra y está incompleto, pero Clark siempre ha dado por hecho que lo que querían decir sus padres es que le habían enviado a la Tierra para ser su salvador y protector. Da igual si es en los cómics o en las películas con actores como Marlon Brando o Russell Crowe. Kal-El es enviado a la Tierra para que nos proteja a los terrícolas y evite que cometamos los mismos errores que los kryptonianos. Este mensaje es el último recuerdo que le queda a Clark de sus padres kryptonianos y por eso es tan valioso para él. Es el motivo por el que él es un superhéroe, porque sus padres le enviaron a la Tierra con ese propósito. Por eso existe Superman. What do you know about these biological parents of yours? Just that they sent me here to serve humanity and to help the world to be a better place. That message is why I do what I do. Pero más tarde descubrimos que esto no es así. Lex Luthor se cuela en la Fortaleza de la Soledad, descifra el resto del mensaje y se lo da a la prensa, revelando que Superman no fue enviado a la Tierra para protegernos,
sino para conquistarnos, para esclavizar a la humanidad y expandir sus genes kryptonianos por la Tierra. Es decir, esta versión de los personajes de Jor-El y Lara se comportan como lo haría Zod o Omni-Man, ven a los terrícolas como seres primitivos. Y esto para Clark es un golpe durísimo. La razón clave de por qué dedica su vida al bien ha resultado ser una mentira, y la grabación no está manipulada por Lex Luthor. La película subraya esto una y otra vez para que no nos pensemos que todo es parte del plan de Lex. No, esta grabación es real, y esa era la verdadera intención de Jor-El y Lara, que su hijo fuera un conquistador. Clark ahora tiene que aceptar la realidad de que quizá él no sea quien siempre ha creído que es, y aquí tenemos el principal conflicto de la película. Kal-El no es un salvador, es un conquistador. Y realmente la vida de Clark no es que vaya mucho mejor. Gran parte del conflicto de la trama se basa en que la nación ficticia de Boravia, un país aliado de Estados Unidos e hipermilitarizado, está invadiendo Jahanpur, un país pobre y de pocos recursos, con la excusa de que están derrocando a un gobierno dictatorial. Pero Clark sabe de sobra que eso es mentira y es solo una excusa para invadir territorio y hacerse con sus recursos, algo que evidentemente nunca pasaría en la vida real. Por eso mismo, como se narra en la introducción, hace unas semanas Superman evitó que el ejército de Boravia invadiese y asesinase a los ciudadanos de Jahanpur. Es decir, Superman ha decidido unilateralmente intervenir en política internacional, perjudicando a un país que históricamente es aliado de Estados Unidos para proteger a uno que en realidad es enemigo de los Estados Unidos. Incluso si a ojos de Superman él estaba haciendo lo correcto y salvando gente inocente. Aquí James Gunn se está deshaciendo de otro estigma que siempre ha tenido el Hombre de Acero. No es una marioneta del gobierno americano. Si hay algo que sí que está pasado de moda sobre el personaje de Superman es su frase I'm here to fight for truth and justice in the American way. La parte de "and the American way" ya no se dice en los cómics, se ha cambiado por cosas como "and a better tomorrow" o "and hope". A Superman le da igual el camino americano, no representa a ningún gobierno, solo representa hacer el bien. Pero claro, sus acciones han tenido consecuencias y ahora Boravia ha enviado a un supervillano a destrozar Metrópolis. Además, tanto los medios de comunicación como los ciudadanos empiezan a cuestionarse la forma de actuar de Superman y si hizo lo correcto interviniendo en el conflicto. Y Lois, con la que lleva 3 meses saliendo, tampoco tiene claro si Superman debería actuar sin cuestionarse las consecuencias. En la intervención de Superman en Boravia no murió nadie ni hubo heridos graves, pero aún así invadió una frontera y amenazó al dictador de dicho país que es aliado estadounidense. En la escena de la entrevista se nos muestra cómo Lois cuestiona a Clark. Lois no es solo un interés romántico que le parece bien todo lo que Superman haga, sino que es una periodista que pone a prueba a Clark, cuestionando si realmente los superhéroes deberían involucrarse en la política, y eso solo crea tensiones en la relación. Esa filosofía también la tiene el resto de la Justice Gang, una especie de versión primitiva de la Liga de la Justicia. Sus superhéroes, propiedad de una corporación privada, se niegan a involucrarse en política, incluso si lo que está sucediendo es algo claramente monstruoso e inhumano. La vida de Superman se sigue desmoronando. Entre lo de Boravia y el mensaje de sus padres, la opinión pública de él está por los suelos y además Lex Luthor ha secuestrado a Krypto, y la única manera de poder salvarlo es entregándose para que Lex, que tiene la autorización del gobierno, le interrogue, le torture e incluso le mate. Y así llegamos a una de las escenas clave de la película, en la que Superman, destrozado, llega a su piso, en donde está Lois esperándole. Su relación está en un momento tenso y ninguno de ellos dos sabe si va a funcionar. Lois dice que ella y Clark son personas totalmente distintas. Ella siempre ha sido muy punk rock, cuestionándose todo y plantándole cara a la autoridad, y Clark en cambio es bueno con todo el mundo y siempre ve lo mejor en las personas. Su grupo favorito de punk son los Mighty Crabjoys, una banda ficticia que según Lois son malísimos e hipercomerciales. I was just some punk rock kid from Bakerline, and you're Superman. I'm punk rock. You are not punk rock. Clark en realidad es una persona sencilla, amable, cariñosa y que cree en la bondad del ser humano, pese a no ser uno de ellos. Y entonces tenemos el intercambio de diálogos que resume perfectamente el mensaje de la película. You trust everyone and think everyone you've ever met is beautiful. Maybe that's the real punk rock. Este momento es perfecto. Superman no es un personaje aburrido, ser bueno y amable no está anticuado, y James Gunn quiere subrayar eso. Vivimos en un mundo en el que el hombre más rico del planeta Tierra ha dicho que literalmente la empatía es una debilidad que debe ser exterminada para que la civilización occidental pueda resurgir.
Nuestra sociedad cada vez es más cínica y la sinceridad se ve como algo cursi, y aquí es donde vienen Superman y James Gunn a contradecir eso. Todo el mundo quiere ser como los personajes oscuros porque molan más, y hacer lo correcto y ser bueno con los demás de manera desinteresada quizás sea cursi, pero es que a lo mejor ser cursi también mola. De hecho, quizás sea lo que más mola. Hoy en día, lo verdaderamente punk, lo que realmente simboliza ir contracorriente, es ser amable. La escena termina con Superman yendo a entregarse al Lex Luthor a sabiendas de que es una trampa en la que quizá muera porque es la única manera de recuperar a Krypto. Y Krypto no es ni siquiera su perro, es el de su prima. Pero es que además Krypto no es un buen perro. Le ha destrozado la fortaleza, se porta fatal, ha roto sus robots, pero como dice Clark... It's a dog. Yeah, and he's not even a very good one, but he's out there alone, and he's probably scared. Pero antes de irse, decide ser sincero con Lois y no reprimir más tiempo sus sentimientos. I love you, Lois. I probably should have told you that a long time ago. Lois aún no sabe muy bien qué siente por Clark, así que no se atreve a decir te quiero de vuelta, pero sí que le da el abrazo que tanto necesita. Al día siguiente, Lex Luthor detiene a Superman y le lleva a su dimensión de bolsillo para mantenerle prisionero. Vamos a aprovechar este momento para hablar un poco del gran villano de la peli, Lex Luthor. Históricamente siempre ha sido el gran archienemigo de Superman, y tiene todo el sentido, porque Lex es todo lo contrario a Superman. Clark es, en esencia, un inmigrante ilegal que se ha criado con padres humildes que le inculcaron buenos valores, y que utiliza sus dones para hacer el mundo un lugar mejor, sin considerarse a sí mismo ningún salvador. En cambio, Lex Luthor es un billonario americano que se crió con unos padres fríos y distantes y que utiliza su inteligencia y dinero para moldear el mundo según le complazca, creyéndose una especie de mesías. Por eso mismo, Luthor detesta a Superman desde el segundo en el que él aparece. Lex se tiene a sí mismo en muy alta estima por haber conseguido todo lo que tiene a través del esfuerzo humano, aunque realmente lo único que ha hecho es heredar la empresa de sus padres. Toda su vida ha tenido fieles seguidores, casi sectarios, que creen que Luthor, gracias a su avanzada tecnología, va a convertir el mundo en un lugar mejor. Pero de la noche a la mañana llega un alien que no ha hecho nada para obtener sus superpoderes y que todo el mundo adora. Por eso mismo, Lex crea un complicado plan para poder asesinarle. Primero le difama en las redes sociales a través de un ejército de monos bajo control mental, y luego salía con Basil Gurkos, el dictador de Boravia. Juntos llegan al siguiente trato. Basil invade Yarhampur bajo la excusa de acabar con su régimen dictatorial, cuando en realidad lo único que quiere es una ocupación violenta. Más tarde, cuando se lleva a cabo la invasión, Lex se quedará con una parte de Yarhampur para crear su paraíso tecnócrata para todos sus seguidores sectarios. Y además él sabe que Superman va a intervenir en el conflicto para evitar las muertes, aprovechando así para dañar su imagen y conseguir el permiso del gobierno de Estados Unidos para poder encarcelar e incluso asesinar a Superman. Y todo esto para poder debilitar el poder y la influencia política de los metahumanos y así hacer que su empresa pueda gobernar con una fuerza extraoficial, con la ayuda de sus soldados armados, los Raptors, y además con la ingeniera y Ultraman. De Ultraman hablaré más tarde, pero de la ingeniera lo más importante que hace falta saber de ella es que era una humana normal y corriente, que se sometió a un experimento para convertir su cuerpo en nanobots, y así convertirse en un arma capaz de detener a Superman. Ella se cree que está haciendo lo correcto y que Superman es una amenaza, porque Lex Luthor la ha convencido de ello. En conclusión, Lex Luthor es un multimillonario que nunca ha recibido el amor de sus padres, por lo que se ha convertido en un hombre resentido con el mundo y la bondad, que tiene una imagen casi mesiánica de sí mismo únicamente por haber heredado la riqueza de sus padres y que quiere utilizar su influencia para perseguir a un grupo minoritario de personas, imponer el poder de su organización militarizada, aliarse con un dictador genocida para invadir un territorio empobrecido, colonizarlo y convertirlo en un estado independiente lleno de sus seguidores imbéciles, y además ha invertido muchísimo tiempo y recursos en intentar asesinar a un inmigrante ilegal que lo único que quiere es tener una vida normal y ayudar a las personas. Todo esto basado en un odio completamente injustificado, fruto de la envidia y de un enorme complejo de inferioridad. Continuemos con la peli. Como he dicho, Luthor lleva a Clark a su dimensión de bolsillo, donde tiene encerrados a personas que le caen mal, básicamente. Entre ellos está Metamorfo, que convierte su mano en kriptonita para debilitar a Superman. Él se ve obligado a ayudar a Luthor en contra de su voluntad porque tienen cautivo a su hijo, Baby Joey. Entonces Lex, en uno de los actos más crueles de la película, secuestra a un fan de Superman llamado Mali, que le ayudó al principio de la película a levantarse. Juega a la ruleta rusa para, entre muchas comillas, interrogar a Superman. Superman, no. Don't tell him no. A
Luthor le da completamente igual interrogarle, solo quiere hacerle sufrir y sabe que Superman valora la vida humana ante cualquier cosa, especialmente la de un inocente. Mientras Jimmy Olsen, que está saliendo en secreto con Eve Teschmaker, la novia del ex Luthor, se entera de que tienen a Superman retenido en la dimensión de bolsillo y se lo dice a Lois, que decide ir a pedir ayuda a la Justice Gang. La relación de Jimmy e Eve es en gran parte una broma, en la que él no está interesado en ella, pero ella está obsesionada con él. Pero lo sorprendente de todo esto es que Eve más tarde resulta ser mucho más que el estereotipo de rubia tonta que nos habían hecho pensar, sino que en secreto ha estado sacándole fotos a todos los documentos y eventos importantes del ex Luthor, fingiendo que se estaba haciendo selfies. Y esto, aparte de ser un giro divertido, también habla mucho sobre la misoginia interiorizada de los personajes. Todo el mundo da por hecho que Eve es una idiota cuyo único valor es su físico, y por eso nadie sospecha de que en secreto está recolectando información para arruinar al imperio del ex. Cuando Lois llega a pedirle ayuda a la Justice Gang, ellos se la niegan. Son superhéroes que sirven a una corporación, la de Maxwell Lord, y no les interesa involucrarse en política ni siquiera para rescatar a un amigo. Aquí podemos ver la influencia que tiene Superman en la gente que le rodea, porque a Lois al principio de la película no le parecía bien que Superman actuase unilateralmente y se involucrase en política, y ahora le está pidiendo al resto de superhéroes que hagan eso mismo por un bien mayor. Solo Mr. Terrific decide acompañarla y tiene una de las secuencias de acción más chulas de la película. En la dimensión de bolsillo, Metamorfo se siente culpable por no haber evitado que el ex asesinase a sangre fría a Mali, por lo que hace un trato con Superman. Le ayuda a salir si Clark salva a su hijo. Esta es mi secuencia de acción favorita de la película y me encanta esta toma en concreto. Adoro el uso que hace James Gunn del gran angular y cómo mueve la cámara de manera hipercinética. Le añade mucha expresividad a la imagen y la acerca a esa puesta en escena y dinamismo que tienen las viñetas de los cómics. Mientras que Mr. Terrific y Lois esperan en el portal, Clark y Metamorfo rescatan a Krypto, a Baby Joey y pelean contra los Raptors. Me gusta como Clark se niega a soltar a Joey pase lo que pase, ya sea que Krypto le aplaste, que le metan una paliza a los secuaces del ex, que se caiga en un río de protones o que le vaya a engullir un agujero negro. Esta escena es genial, porque los cuatro están a punto de traspasar el agujero negro y perderse para siempre en el espacio. Superman está dispuesto a sacrificarse y le ofrece a Metamorfo el bebé para que lo salve solo a él, pero Metamorfo decide agarrar a Clark también, aunque eso arriesgue la vida de todos. Otro ejemplo de cómo Superman hace que las personas que le rodean hagan el bien. Parece que todo está perdido. Y entonces... los pelos de punta. Esta escena es perfecta no solo porque es visualmente impresionante y la música es imposible que no te emocione, sino porque demuestra cómo Superman sabe salir de las situaciones con ingenio y que nunca se rinde, aunque la situación parezca insalvable. Como dice su famosa frase de los cómics, siempre hay una manera. Parafraseando al escritor Grant Morrison, que Superman sea poderoso no le hace aburrido, porque Superman es una metáfora. Él tiene los mismos problemas que tenemos todos, pero a una escala superheroica. Si Superman pasea al perro, no le pasea por el parque, sino por el espacio a través de los asteroides, porque pueden volar. Y si Superman va a visitar a sus seres queridos, ellos viven en el siglo 31 y probablemente estén peleando contra algún tipo de monstruo cósmico. Pero el núcleo de esa historia sigue siendo ir a visitar a tus familiares. Porque en el fondo, Superman es como nosotros, y nosotros podemos ser como él. En este tema ahondaré más en el siguiente vídeo, que será la parte 2 de este análisis.